Hola, buenas noches. Bueno, hoy hemos venido con el siguiente capítulo, que es el capítulo número 4, sobre acerca del problema. Y anteriormente hemos hablado que es la gestión de problemas, sobre el enfoque de una planificación de proyectos. Ahora entonces venimos a hablar sobre el problema, ¿no es verdad? Bueno, ¿qué nos dice dentro de los problemas? Este capítulo lo que nos va a enfocar es que se estudiará de forma, digamos, del problema, lo que va a dar una solución. Se recibirán algunos, se revisarán algunos instrumentos que puedan ayudar a localizar el problema a una problemática y priorizarlos y establecer sus causas y consecuencias. Bueno, también antes de nosotros de resolver un proyecto, nos tenemos que hacer varias preguntas, como que ¿qué intereses mueven a los seres? ¿Cuál es el problema? ¿Para quién es el problema? ¿Qué vamos a resolver? ¿Quién ha logrado resolverlo? ¿Por qué hacerlo? ¿Cómo lograrlo? ¿Con qué lograrlo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y quiénes deben lograrlo? ¿No es verdad? Entonces, en esto se toma una decisión, que son aspectos generales de la intencionalidad y la definición de la empresa, de la razón social o competencia de la visión y misión. También dentro de esto vamos a encontrar el análisis de la situación, el diagnóstico y línea de base. La formulación del problema también es analizar los involucrados de identificación y la definición de grupos de lo que vamos a realizar, ¿no verdad? Como grupos prioritarios o de población, ¿ya? Entonces, nosotros también vamos dentro aquí a tener una meta. ¿Cuál sería la meta? La meta aquí es a cumplir la solución que nosotros le queremos dar al proyecto, ¿ya? También dentro del proyecto nosotros vamos a- vamos a ver también un preciso o sea, que cómo se va elaborando el documento técnicamente, ¿no verdad? Como primero, las intencionalidades que inspiran el proyecto. Como segundo punto, la problemática global que choca con estos intereses. Más adelante se enfocará este aspecto como diagnóstico contextual. ¿Ok? Como tercer punto tenemos el problema concreto que en el marco de esta problemática se va a resolver en el periodo. Para ello recomienda hacer un cierre de campo. Y como cuarto punto, los actores actuales o potencialmente involucrados en el proyecto incluyen los beneficios o clientes directos. Ya. Ahora que nos dice qué se entiende por problema. ¿Qué se entiende por problema? Se dice que a lo largo del curso se van, o sea, es algo, un término necesario cuyo alcance es precisar el lenguaje corriente que se usa la expresión de problemas. Los problemas pueden expresar dificultades, tensiones, preguntas, obstáculos, oportunidades y necesidades. También el término problema designa una dificultad que no puede resolverse automáticamente, surgiendo de la insatisfacción de un sujeto en relación con la situación específica que manifiesta el objetivo. Ya, se diría que técnicamente la expresión del problema tiene un sentido amplio que pasada del carácter desfavorable de la situación al interés particular del sujeto, se puede decir que un problema se define siempre en función de un interés particular o de una persona o un grupo. Bueno, también si alguien está interesado en el dinero, conservarlo o adquirirlo, puede ser un problema para él. Para otra persona a quien no le interesa el dinero, esta puede no ser un problema. En este caso, digamos, se podría decir que el problema tiene un propósito que es una representación mental cargada de afecto sobre algo que se quiere ser, tener o hacer en un futuro. Ya, el propósito es una intencionalidad que trae con dos componentes básicos, que son la imagen o representación del futuro esperado y la fuerza que impulsa al sujeto a conseguir ese futuro, ¿no verdad? Entonces también dentro del problema nosotros vamos a encontrar lo que es la situación. ¿Qué nos dice que es la situación?
que es un hecho que se representa al analista en un momento particular. Las situaciones son construcciones que hace el analista con base en la información disponible por sí mismas las situaciones, no por un sujeto cuando amenazan sus intereses e intencionalidades. También dentro del problema vamos a encontrar, problema es entonces aquello que preocupa. ¿Por qué nos dice que es aquello que preocupa? Los problemas son el producto de nuestra valoración. La historia y la actitud de las personas también influyen en la valoración de los problemas. Algunas personas tienen, por ejemplo, algunas personas tienen la tendencia a valorar todo lo que les ocurre como amenazador o peligroso, o sea, algo que les amenaza. La tendencia a los cambios como oportunidades o procuran sacar de ellos el mejor partido. Bueno, dentro de los problemas se caracterizan esta por tres rasgos, que son usualmente complejos y difíciles de limitar desde el punto de vista teórico. También suelen relacionarse con soluciones específicas. También el hecho de que una situación se considere o no problema depende principalmente de los intereses del sujeto que realice el análisis y en menor grado de la calidad de la información disponible. Por lo tanto, siempre existirán mejores y peores soluciones a un problema desde los diferentes criterios técnicos, ideológicos o éticos. El tercer rasgo de los problemas sociales toca con la importancia que juegan las fuentes de información como mediadores entre el dato y el conocimiento. Ya, entonces también dentro de esto vamos nosotros a ver lo que son las actividades para identificar y precisar el problema. Para definir el problema debemos tener en cuenta algunos procedimientos que deben entremezclarse de manera interactiva más que secuencial, pues con frecuencia una decisión posterior exigirá replantear decisiones anteriores. Los procedimientos son los que vemos nosotros a nuestro lado de la diapositiva, que son la definición y delimitación de la intencionalidad general que inspira el proyecto, la formulación de la plataforma de la gestión de proyecto. También nos encontramos dentro de estas la preselección de la problemática, el análisis y caracterización de los involucrados, la documentación sobre el tema, la elaboración y el diagnóstico general o problema general comprende la elaboración de un inventario de problemas. La elaboración también de un diagnóstico contextual, que nos quiere decir que se refiere a la localización del problema en su contexto y que implica dos tareas, que son las siguientes: la preselección de problemas y la priorización del problema. Ya, entonces también como punto número 7 nos dice que la elaboración del diagnóstico etiológico que explique por qué está procediendo en el problema seleccionado. Identificar de las causas y sus relaciones. Priorizar de las causas o a intervenir lo que se va a requerir hacer. Como 8 tenemos la valoración de las consecuencias del problema y 9, formulación técnica del problema. Ahora vamos por otro tema, que son ¿quiénes son los involucrados? ¿Quiénes son los involucrados aquí? Bueno, no existe un problema sin doliente, pero no todos los que tienen interés en el problema están interesados en resolverlos. Bueno, esta es una frase que aparentemente paradójica, que refleja, como ya se ha visto, la diversidad de condiciones e intereses de las personas. Ya. Los involucrados pueden ser personas, grupos u organizaciones que de alguna manera estén relacionadas con el problema y con las diferentes posibilidades de solución. ¿Esto qué nos quiere decir? Que dentro de nosotros vamos a encontrar personas involucradas dentro de nuestro proyecto
que serían una situación que no ocurre en la realidad, pero el gestor de interés de las personas potencialmente motivadas en mantener o cambiar las condiciones. Nosotros vamos a ver aquí lo que nosotros vamos a querer cambiar, lo que nosotros queremos ver a futuro, lo que nosotros deseamos ver de otro ángulo. ¿Qué nos dice también el análisis de los involucrados? El análisis de los involucrados, para ellos es fundamental tener en cuenta cada una de las personas y agencias interesadas, tanto en el problema como en las posibilidades de las soluciones que se va a requerir a dar a aquello. Son caracterizados la función o actividad que asume dicho autor, sus intereses, sus potenciales y sus limitaciones. Y por último, las implicaciones de su papel para el proyecto. Dentro de esto nosotros vamos a encontrar lo que es la definición del escenario y los actores, digamos, dónde se va a realizar y quiénes están dentro de este problema, de quiénes están afectados, ¿no? ¿Verdad? El escenario, el lugar donde vamos a requerir hacer y todo, ¿no? ¿Verdad? Los que son involucrados al problema y el que se da en su solución, que serían las personas afectadas. Bueno, también se va a realizar un análisis de involucrados que implica, digamos, identificar las personas, grupos o instituciones afectadas por el problema, de grupos de interés, organizaciones comunitarias y de la sociedad civil. Las organizaciones estatales, organizaciones privadas, los organismos no gubernamentales, las agencias de cooperación y agencias financieras, entre otras. También, como tenemos otro punto, hacer un análisis detallado de estos grupos en términos de situaciones que afectan al grupo de necesidades, potencialidades, dependencias de competencias, entre otras. Chariga, silencio. También nos dice que seleccionar las personas y grupos más importantes tanto para la apareación del problema como para resolverlo. El análisis de los involucrados no se limita a la descripción pasiva de interés y conflictos, sino que promueve la negociación y los consensos alrededor del problema y las soluciones. Entonces, ¿qué nos quiere decir entonces análisis involucrado? Que asimismo como van a haber problemas, van a haber soluciones dentro de esto a los que son los involucrados y a lo que fue el sector donde decidimos hacer nuestro proyecto. Las etapas para la definición del problema. Dentro de este proceso se requiere la clara definición del problema que se va a intervenir, para la cual se proponen algunas etapas, como son la definición de la intencionalidad, que les voy a hablar ahorita acerca de eso, que digamos, estas se van a construir el núcleo de su proyecto. Sin definir esta condición, no podrá valorar apropiadamente las demás situaciones que se le presentan. En realidad, con la definición de interés puede ser importante considerar los siguientes aspectos, como no solo el proyectista tiene interés en el problema, por ejemplo. Como segundo punto, por eso muchos autores consideran que el análisis involucrado en un componente esencial de la definición del problema y que ningún problema pueda considerarse adecuadamente formulado si no se ha contemplado, ¿no es verdad? También la percepción y la valoración. El interés que deben formalizar en términos que sean comprensibles para otros. Que se pueda siempre entender, que siempre se tiene que entender a donde nosotros queremos proyectar. Porque nosotros podemos entender nuestro proyecto, pero no los demás lo ven de la misma forma. Entonces tenemos que hacerlo un poco más entendible para las demás personas y querer darles a conocer lo que se va realmente a hacer. También, digamos, tenemos lo que es el análisis de problemáticas. Los problemas rara vez se presentan solos. Casi siempre conforman pandillas.
que técnicamente se denominan problemáticas, y cuyo abordaje será tanto más difícil cuanto más compleja sea la confluencia de problemas que las que conforman. ¿Listo? También es definir situaciones de problema que consiste formalmente en ubicarlas en su contexto global y determinarlas en situaciones similares que puedan manejarse de otra forma y relacionarse entre sí. Entonces, lo que anteriormente decíamos era que algunos, o sea, lo que implica es elaborar de que algunos denominan diagnósticos contextuales o líneas de base, o análisis de la situación donde el gestor de proyectos debe adelantar 4 procedimientos fundamentales. Entonces, también vamos a encontrar lo que es realizar un inventario ordenado de problemas y diagnóstico general. ¿Qué nos viene a decir esto? Ya. Este es un proceso que implica recoger información sobre la situación que le interesa, valorar frente a sus intencionalidades y realizar un inventario de condiciones que se opongan a ellas o lo favorezcan. El producto de esta fase es una relación o listado de los problemas identificados. ¿Para qué? Para optimizarlos. Optimizar su gestión. Entonces, el analista puede diferenciar o juntar problemas con un criterio operativo. También vamos a tener lo que es agrupar o separar, que es el dilema ahí, que es la solución más que un principio técnico depende del interés y forma de trabajo del proyectista. La obtención de un buen inventario de problemas depende de los siguientes factores, como son dos, la cual el grado de la definición de la intencionalidad y la disponibilidad y la calidad de la información relacionada con sus intereses. Ya, entonces también dentro de lo que estábamos hablando anteriormente vamos a encontrar lo que es priorizar los problemas encontrados, que son el diagnóstico contextual. Los diagnósticos contextuales son los que priorizan un problema al anterior de problemática y perciben sus relaciones con los demás componentes de la misma. Implica ordenar jerárquicamente las diferencias de categorías de problemas según su importancia, de acuerdo con criterios que reflejan los valores del analista. Priorizar significa organizar los elementos de una serie de acuerdo con la importancia o valor que se les designe, que se les vaya a asignar. En otras palabras, priorizar es valorar. Entonces también vamos a encontrar nosotros lo que es integrar los análisis de elaboración del diagnóstico etiológico. ¿Qué nos dice elaborar el diagnóstico etiológico? Es la que identifica y prioriza las causas de problemas seleccionados. Consiste en relacionar esta situación con otros hechos, tratando de encontrar relaciones que faciliten su control. Existen varias técnicas que pueden contribuir a la comprensión integral del problema. Entre las técnicas aplicables en el campo de la salud pública se destacan los siguientes análisis, como el análisis que es epidemiológico de riesgos, análisis de causas y efectos, donde vamos a encontrar el árbol de problemas, el análisis del por qué y cómo se lo va a seguir haciendo. Pensamiento hipótico, análisis estructurales y análisis creativos. La definición del problema, correcta del problema es un requisito para resolverlo. Dentro de los problemas no deben expresarse como la falta de una solución. Esta forma de plantear problemas es un error muy común que genera visiones simplistas de la situación perpetua de soluciones cuya utilidad puede deber parecido y bloqueado la búsqueda creativa de otras opciones.
Debe tenerse en cuenta que un problema no se formula con la ausencia de una solución, sino como un estado negativo existente. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nuestro problema no es la falta de esto, la falta lo otro. Lo que nos quiere decir esto es que nosotros vamos a resolver y queremos darle solución a algo. Entonces, en vez de verlo como un problema, tenemos que verlo mejor de otra perspectiva. Bueno, como por ejemplo, lo incorrecto, falta de capacitación en gestión de proyectos. Es algo incorrecto nosotros al formular un proyecto. Lo correcto, los proyectistas aplican los recursos de manera ineficiente. Bueno, también el problema no es, por un ejemplo, ¿no, verdad? El problema no es que no exista un puente. El problema es, se quiere pasar el río y no se puede. El puente no es más que una de las posibles soluciones y no necesariamente la mejor. La definición del problema es un proceso interactivo con la definición de los intereses de los involucrados. Es decir, ninguno de los dos procesos puede abordarse sin considerar el otro, pues se determinan mutuamente. Definir, también tenemos otro punto, definir operativamente el problema. Este procedimiento consiste en definir las situaciones priorizadas en términos que permitan claramente diferenciarlas de otros problemas afines o semejantes, aplicando para ellos criterios de tipo práctico que determinen que permitan someterlos a un mismo manejo o una intervención separada. Los requerimientos que siempre vamos a querer aquí es, aunque los problemas son siempre componentes de situaciones más complejas que los engloban problemáticamente, su definición debe hacerse en términos operativos, es decir, con un suficiente nivel y que sea específico y que haga pensar en una solución integral y que defina que sugiere un tipo particular de intervención. Se deben identificar los problemas existentes y no situaciones posibles, imaginadas o futuras. En la materia del análisis de problemas se pueden relacionar las principales causas o situaciones que contribuyen a la aparición o mantenimiento de este problema. Entonces, también, los elementos básicos para el análisis y priorizar los problemas. Existen múltiples técnicas para facilitar la comprensión de los problemas. Una de estas etapas es, como les decía anteriormente, es el árbol de problemas. ¿Qué nos dice que es el árbol de problemas? Es una relación con la técnica que es conveniente tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Los problemas se escriben con tarjetas y se colocan en un papel visible por todo el grupo. El problema debe formularse como un estado existente, real y desfavorable, y no como ausencia de la solución. El planteamiento tiene sujeto, verbo y predicado. Que nos quede claro esto. En una tarjeta solo puede escribirse un problema. De todas las ideas que se han planteado, de todos los problemas, solo va a haber uno. Se tendrá en cuenta que la importancia de un problema no está determinada por su ubicación en el árbol de problema. La utilización de las técnicas del árbol de problema también implica unos pasos, unas etapas. Como aquí dice, primer paso, llegar a un acuerdo sobre el problema central de la situación. Como segundo punto, escribir en las tarjetas los diferentes aspectos provocados por el problema. Tercer paso, anotar las causas del problema central en las tarjetas y colocarlas en hilera bajo un problema central. Y como cuarto paso, elaborar un esquema que muestre las relaciones de causas y efectos. Quinto paso, revisar el esquema completo y verificar su validez e integridad. Al utilizar nosotros nuestro árbol de problema como herramienta para el análisis, es conveniente considerar
dos de sus limitaciones. Primera, los árboles de problema por sí mismos no aportan información sobre la importancia relativa de la causa. En ocasiones suelen darse entre dos o más situaciones del árbol. Círculos viciosos que dificultan el análisis. Bueno, como otro punto tenemos nosotros que cuáles son, los elementos básicos para la priorización de los problemas. Dentro de estas vamos a encontrar, un ejemplo que vamos a tener tanto el nivel de la salud pública como el nivel de la administración en general. Existen diferentes criterios para priorizar. En nuestros cursos solemos revisar dos que han demostrado ser específicamente útiles en la salud pública y seguridad social: el enfoque de riesgo y el análisis estructural. Dentro de esta vamos a encontrar priorizar de problemas de salud con enfoque de riesgo. De acuerdo con el enfoque de riesgo, la priorización de problemas implica las siguientes actividades: identificar los problemas que afecten al grupo. Este procedimiento puede apoyarse en las siguientes fuentes de información: la revisión y el análisis, la realización de estudios propios para sustentar el proyecto, que son las visitas de campo, entrevistas a sujetos seleccionados, por medio de encuestas, el concepto de los expertos usado de la técnica Delphi o la lluvia de ideas. También vamos a encontrar lo que es la vulnerabilidad del problema, la viabilidad, la factibilidad, la viabilidad ética y política, la viabilidad legal, la factibilidad técnica, la factibilidad administrativa, la factibilidad financiera. Y la magnitud del problema, que dentro de esto está el grado de que va a tener nuestro proyecto en el agente, la letalidad del problema, el grado de incapacidad que genera el daño y la carga de morbilidad, que son las que permiten estimar el efecto desfavorable de cada enfermedad sobre la calidad de vida de las personas. Todo esto es acerca del ejemplo que vimos anteriormente sobre la salud pública. También vamos a tener lo que es priorización cualitativa, que son los fundamentos de análisis estructurales. La priorización no es solamente un procedimiento epidemiológico. En el campo administrativo puede ser de vital importancia seleccionar áreas de intervención, y para ello se han desarrollado técnicas de análisis que se pueden ser de gran utilidad para el proyecto. Recopilando, la información de cada problema específico debe cumplir requisitos formales, como debe expresar una situación existente, debe formularse en una oración corta con sujeto, verbo y predicado, debe ser claramente comprensible, debe contribuir de manera importante a la aparición del problema principal, debe ser expresada en términos operativos. Bueno, entonces todo esto ¿qué nos quiere decir? Que el análisis estructural es un conjunto de técnicas dirigidas a identificar los componentes de un problema y establecer sus interacciones, especialmente en sus relaciones de influencia mutua, por parte de los análisis de impacto o cruzado, que son técnicas cuantitativas y semi-cuantitativas, propuestas para valorar y priorizar los diferentes aspectos de una situación problemática. Entonces, ambas técnicas estrechamente relacionadas entre sí son aplicaciones del enfoque sistemático que considera la situación del problema como la totalidad integrada por diferentes factores, los cuales se influencian entre sí con diferentes fuerzas. Bueno, entonces todo esto es lo que vamos a nosotros ver. Hemos visto anteriormente en los consejos, que es para formular nuestro problema, lo que también se tiene una magnitud del problema, hasta dónde se llega el problema, y dar una solución siempre al problema, lo que nosotros nos vamos a regir y queremos dar solución, y que esto no nos quede simplemente ahí. Bueno, esto ha sido lo que es capítulo 4. Capítulo 5 nosotros vamos a ver lo que es la solución más adelante. Entonces,
Bueno, esto fue todo lo que tenía que darles acerca del problema. Y con esto me despido. Hasta el siguiente capítulo poder revisar lo que siga a continuación.